Juan 14, verso 1, ahí quizá tengan el título Jesús, el camino al Padre. Comienza diciendo: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy entonces a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, o a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen, o si me conocieran, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que han oído no son mías, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vamos de aquí. Amén. Bueno, esta es una charla que tiene nuestro Señor Jesús con los discípulos. Horas después
Iba a sufrir en el Getsemaní, iba a ser traicionado, iba a ir a la cruz. Momentos antes estaba compartiendo con ellos y charlando, lavando los pies de los discípulos. Y en este momento, él sabiendo lo que iba a suceder, lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer, traición, dolor, soledad, agonía, muerte, así todo en esa situación y en ese estado incluso anímico, Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Creo que solamente con pensar en el contexto en que Jesús estaba para decir eso, si será un digno ejemplo a seguir, y de pedirle también que podamos ser un poco, ¿no?, como lo fue en ese momento. En un momento donde cualquiera de nosotros, con el egoísmo que acarreamos y caminamos día a día, en una circunstancia mucho menor, en gran escala a lo que Jesús estaba padeciendo y a punto de padecer, ya nos basta para no pensar en nadie que nos rodea y pensar en nosotros mismos. Jesús estaba dándoles aliento y consolación a los discípulos, sabiendo que Él se iba a encontrar en el peor momento. Luego comienza a compartirles, les comienza a revelar lo que iba a suceder con ellos y con Él y con la iglesia. Y hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice el verso 3, en el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiese dicho. Les está hablando ya de lo que es eterno, lo que se vive en el plano espiritual que vos y yo no vemos hoy. La tarea que Jesús iba a emprender al momento que iba a seguir después de su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión, dándoles a entender a nuestros hermanos en ese tiempo y a vos y a mí que esto sigue, indudablemente. Parece una obviedad lo que estoy hablando, pero creo que poco trabajamos nuestra mente, ¿no? Trabajamos la tierra de nuestra mente como si fuese una huerta para comprender o tener bien cimentado, entender que la eternidad es eterna y que realmente la eternidad es a donde vamos a estar y es como vamos a vivir. Y Jesús estaba revelando de qué se trata el plano que no vemos, de alguna manera dándoles esperanza, dándoles consolación. Y más aún les dice: yo les voy a preparar lugar y vendré otra vez. Los tomaré conmigo y donde yo estoy ustedes van a estar conmigo. Mayor esperanza que esa para ellos en ese momento y para nosotros hoy no debe de existir. Luego le dice: ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Las dos cosas, saben dónde voy y saben el camino. Pero Tomás dijo: mira, yo no tengo idea de dónde vamos, ni a dónde vas tampoco, no sé ni cuál es el camino. Literalmente así se lo dijo en el verso 5. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Verso 6, San Juan 14:6, hiper mega conocido, de los versículos más usados para compartir el evangelio con otros. Jesús le dice con total convicción, claridad y verdad: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea que le está diciendo: Tomás, yo soy el camino. Tomás, yo soy la verdad. Tomás, yo soy la vida. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos al Padre. Pero nadie en toda la faz de la tierra va a llegar al Padre y estar con el Padre si no es por mí. No dice, mejor dicho, no es si no es por mí, es si no por mí. Y eso implica otra cosa, que es, si fuese si no es, hablaríamos solo de las obras de Jesús, ¿no? Si no es que yo hiciera algo, no llegarían al Padre. Pero si no por mí, también hace referencia a que es a través de, ¿no? Jesús mismo se presenta como esa escalera al cielo incluso, como habla en Génesis, ¿no? Y es importante entender esto para que ellos sepan que
No hay otro camino para poder llegar a la eternidad si no es a través de Jesucristo. Después dice, si me conocen también a mi Padre conocen, y desde ahora le conocen y le han visto. O sea que el Padre y el Hijo, un mismo Dios, colocándose a la par, ¿verdad? Y luego le dice Felipe, pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Si solo nos mostraron hasta el Padre, ya para nosotros es suficiente. Y afirmando este concepto, esta verdad, Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo puedes estar diciendo, quiero que me muestres al Padre si yo estoy delante tuyo y yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Después le dice en el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora es que hace habitación, que vive, que está, que habita. El Padre habita en el Hijo. Y dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Fíjense esto quiero enfatizar porque a veces lo pasan de largo y no se hace ningún hincapié. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy Dios siendo el Hijo y que el Padre es Dios siendo el Padre, pero somos un Dios? Bueno, perfecto. ¿No crees que yo soy Dios? ¿No crees que yo soy en el Padre? Bueno, fíjate la vida que he llevado y las obras que he hecho. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y yo trataba de pensar esta misma charla que Jesús está teniendo con nuestros hermanos ahí, en el tiempo presente para nosotros y para aquellos que recién llegan a Jesús, que recién el Señor los ha alcanzado, y de repente todavía no han desarrollado una conciencia profunda ni un conocimiento profundo de la palabra para poder entender el misterio, ¿no? De que Dios sea tres personas, un Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios. Y tampoco llegan a comprender el hecho de decir, bueno, yo quiero ver a Dios, quiero ver a Dios, quiero ver a Dios. Y Jesús en un momento le dice, bueno, si no entienden esto en palabras, crean por el resultado que están viendo, el testimonio que está sucediendo. Y una forma de poder medir de alguna manera esto, si está sucediendo en nosotros, si está sucediendo en el creyente o en el convertido, el nuevo convertido, el que nace de nuevo espiritualmente, es verdaderamente si está esa batalla dentro de sí mismo, si está esa lucha entre la nueva vida espiritual y la vieja vida de su vida común y corriente, tradicional, si está experimentando cosas que jamás experimentó antes, obras que él no tendría interés de hacer ni llevar adelante, pero ahora comienzan a fluir y a aparecer dentro de su corazón como un querer que necesita llevarlo a cabo, querer y hacer. Entonces comienza Jesús a decirle, bueno, si no pueden creer por las palabras, crean por las obras del testimonio. Y para nosotros es igual. No lo dice ni despectivamente, ni irónicamente, Señor, sino viendo cómo somos personas de poca fe. Estoy diciendo, bueno, si no lográs verme o comprender mis palabras con la profundidad que tienen, basta con que mires las obras, mires la línea de tiempo de tu vida y todo lo que he hecho en tu vida y a través de tu vida durante todo este tiempo. Es bien interesante porque esas mismas obras te llevan de nuevo a la palabra de Dios. O sea, no es que vamos a creer y a vivir por obras y por experiencias, no, pero ellas mismas afirman, reafirman lo escrito y lo dicho por Jesucristo. No es que no estamos saliendo de la Escritura, sino que la Escritura misma nos hace ver las mismas obras, como cuando dice Dios se revela al mundo a través de la misma creación. ¿Qué está diciendo? Si no crees por lo que está escrito, salí afuera y mirá cómo está todo, dónde está el sol, dónde está la luna, cómo está todo perfectamente en armonía, y cree que hay un creador detrás de todo eso. ¿Qué está haciendo? Que el testimonio me hace ver que lo que está escrito es verdad. Lo único que hace es confirmar lo que ya está escrito. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Si estamos en Dios, si Dios vino por nosotros, si Dios nos alcanzó, si Dios transformó nuestra vida, eso no se termina jamás. Dios no para de obrar. Hasta el final de nuestros días, Él sigue operando hasta llevarnos en gloria. Fíjense, luego dice,
De cierto les digo que el que me cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y acá, cuando dice las obras que hará, cuando dice y aún mayores hará, ahí el texto en realidad lo que hace referencia es a una extensión de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, en cuanto a cantidad y en cuanto a tiempo. Porque el ministerio del Señor fue muy breve, el servicio que Él estuvo, para nosotros terrenalmente hablando, ¿no? Ministerio terrenal de Jesús. Y Él está hablando, aquellos que creen, que me siguen, las obras que yo hago también las hará. Y aún más. Porque ya Él iba a estar terrenalmente caminando, físicamente, entre nosotros. Quiero ir contando algunas cosas para entrar en otros textos. Después dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora en ustedes. O sea, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a dar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Entonces yo tengo ahora a Dios en mi vida, dentro de mi vida, en una relación tan personal conmigo, que aquel que no cree en Dios, no la puede ver, no lo puede conocer, no lo puede entender, pero yo sí. Es un privilegio. Y es el Consolador. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conocemos a Dios, el Espíritu de Dios viene a nosotros para habitar en nosotros, para mantenernos en esperanza de que Él está al control de nuestras vidas, de que Él está haciendo todo lo que Él tiene que hacer para llevar a cabo su plan perfecto, donde nos da la gracia de poder ser copartícipes de una manera de su plan divino, de poder ser espectadores de su gloria y de poder ser instrumentos de seres humanos para su gloria. Y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. No los voy a dejar huérfanos, vendrá a ustedes. Les dice claramente que cuando venga el Espíritu Santo van a reconocer que Él es en el Padre y el Padre en Él, y ustedes en mí y yo en ustedes. Hablando de esa íntima relación que tenemos con Jesús por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice Judas, que no era el Iscariote, no el que traicionó al Señor Jesús. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te vas a poder mostrar a nosotros y no al resto que está allí que no te conoce? Miren la manifestación de Jesús a los hijos de Dios. Dice Jesús, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿De qué manera se va a manifestar a los hijos de Dios? Va a venir a habitar a nosotros que el Espíritu Santo. ¿Y el testimonio cuál es? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo se va a manifestar a nosotros? Que nosotros aborrecíamos a Dios y hacíamos lo que nos daba la gana, pero comenzamos a amar su palabra. Empezamos a amarla de tal manera que buscamos guardarla. Que eso ya no es natural. No es del hombre natural, no es del hombre incrédulo, no es del hombre que no tiene interés por Dios. Cualquier persona que se le despierta el apetito por poder agradar a Dios es dado del Espíritu Santo. Que comienza a llamarle al Señor, Señor, de una manera real, reverente, con un temor real de quién es ese Señor. Eso es dado del Espíritu. Miren lo que dice. Luego, el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y si esto fuese mentira, no tendríamos nada de esto escrito, porque cuando esto se habló, no se escribió en tiempo real. Jesús, ¿podés repetir lo que dijiste que tengo que escribir? No. Decenas de años más adelante comenzamos a dejar esto escrito por medio del Espíritu Santo. Pero en tiempo real no sucedió. ¿Por qué pudieron escribirlo así tan perfectamente? Porque el Espíritu Santo, que recuerda todas las cosas, les hizo recordar todas las cosas a aquellos que estuvieron viendo ocularmente a Jesús y caminando con Él como discípulos, para que dejaran todas estas enseñanzas escritas. El Espíritu Santo preservó la palabra de Dios y la ha preservado hasta a lo largo de la historia, hasta el día de hoy y hasta el tiempo final. Luego el 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Cualquiera de nosotros que busquemos encontrar descanso a nuestra alma por fuera de Cristo, no se va a igualar nunca
que estando tiempo en la presencia de Dios. Cualquier cosa creada en la tierra que satisface nuestras necesidades momentáneas humanas no se comparan con pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando tenemos un evento, una situación trágica, o cuando de repente sentimos que no nos queda salida en ningún lado y estamos pasando el peor momento, podemos buscar dos maneras: o distraer la mente o transformar la mente. El que se distrae, cuando pasa el momento, vuelve al mismo problema. Pero el que es transformado, fue transformado, ya no vuelve a antes. Fue cambiado, transformado, tuvo una metanoia, un cambio en su mente. Entonces, cuando sucede eso, nosotros podemos dar evidencia de que está Dios operando dentro nuestro. Y ya no es nuestra fuerza, no es las ganas que tenemos nosotros y tenemos una cantidad de ejemplos en la Biblia de aquellos hermanos nuestros, amados hermanos nuestros, que intentaron, de alguna manera, intentaron evadir el amor de Dios. Y el amor de Dios los volvió a alcanzar una y otra vez, de manera constante, demostrándoles que ya no se pertenecen a sí mismos, sino pertenecen al Creador. Y el Creador los compró a precio de sangre. Por lo tanto, Dios vino a habitar y va a terminar lo que comenzó en sus vidas. Corran a donde corran. Se escondan donde se escondan. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Lo mismo que en el primer verso. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Un poco más adelante, también ahí en San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, creo que la mayoría de lo que vamos a leer son para el cristiano promedio, versos conocidos. Porque Jesús comenzó a hablar y comenzó a revelar todo lo que estaba sucediendo e iba a suceder, tanto con Él como con el Espíritu Santo. Dice el 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quién es mi socorro? ¿O dónde encuentro el socorro? ¿Dónde encuentro mi pronto auxilio? En Jesús. El mundo me va a dar aflicción. Tendré aflicción. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo vivirán una vida maravillosa sin vacíos. No, tendrán aflicción. Momentáneamente podrán satisfacerse, momentáneamente podrán sentirse felices, momentáneamente por periodos cortos van a poder encontrar ciertos momentos de distensión, de alegría, de superación, pero van a tener aflicción. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Si Él venció al mundo y Él está en mí, yo puedo ser más que vencedor por medio del que me amó, no por mis fuerzas. ¿Cómo puedo ser más que vencedor en cualquier situación? Siendo a Él. ¿Y cuál es el resultado que venimos leyendo en estos dos casos? Paz. Estas cosas les he hablado para que tengan paz. Nosotros tenemos que cultivar nuestra mente de manera que podamos entender en lo eterno y no en lo pasajero y terrenal. Lo pasajero y terrenal nos deja totalmente intranquilos. De una manera, atemoriza, nos aflige, nos llena de incertidumbres. Pero si cultivamos una mente eterna, es decir, comenzamos a entender, claro, esto no termina acá, esto sigue. Esto es el principio de todo lo que va a suceder en mi eternidad con Él. Entonces, yo puedo encontrar descanso y paz sabiendo que hay mucho más que todo lo desastroso que me está tocando vivir y estoy pasando hoy en mi vida. Cualquiera que cree en las palabras de Dios, teniendo el Espíritu Santo y las toma con la seriedad con la que Jesús le habló, va a experimentar paz. Y le vuelvo a repetir la frase, van a experimentar paz, porque no hay otra manera de comprenderla si no es experimentándola. Aparte, Jesús incluso hace que podamos tener
una vara. ¿No? Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el que leímos en el 14 recién, decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Hay dos tipos de paz que vos vas a poder experimentar siendo cristiano. Una paz totalmente diferente a la paz que buscabas cuando no eras cristiano. La pregunta podría ser que te puedas hacer, ¿por qué no la alcanzo? ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la tengo? Hay respuestas muy sencillas y como que cortantes y filosas, como es nuestro orgullo, somos pecadores, somos soberbios, somos egocéntricos, somos muchas veces incrédulos, somos personas que pensamos en nosotros mismos, somos personas que ponemos el molde de nosotros para que las cosas sean como nosotros queremos. Queremos llevar a Dios a nuestro molde. Queremos que Dios se comporte como nosotros queremos que se comporte. Queremos que todas las situaciones sean acorde a lo que nosotros creemos en nuestra mente finita. Y no creemos las palabras de Dios. Creemos que las palabras de Dios tienen que ser adaptadas de alguna manera a nuestra necesidad del hoy. Y ahí da evidencia la aflicción, da evidencia la falta de paz, da evidencia que no estamos siendo transformados, sino que de alguna manera, entre comillas, si lo quieren poner, intentamos de alguna manera inconscientemente de frenar lo que Dios busca hacer en nuestros corazones. No estamos creyendo absolutamente nada en el poder de Dios. Creemos en un Dios todopoderoso que me perdona mis pecados. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tomaste dimensión que quiere decir que perdonó tus pecados. No tomaste dimensión de lo que es que Él murió en la cruz y derramó su sangre. No tomaste dimensión de lo que estar delante del trono y decir, me van a decir que tendría que estar condenado, pero no voy a estar condenado. No tenemos dimensión del perdón que derramó sobre nosotros. Por eso somos tan livianos en nuestra forma de vivir muchas veces, como cristianos. No nos estamos dando cuenta muchas veces. Un poco más adelante vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 10, al verso 36. (10:36). El verso 36 de Hechos 10 está Pedro hablando y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Miren cómo resume el Antiguo Testamento, ¿no? Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envió a quienes, primeramente a los hijos de Israel, para que sepan que Jesús es el Señor de todos, pero que fue anunciado a los hijos de Israel el Evangelio de la paz, las buenas noticias de la paz. ¿Qué es esas noticias de la paz? ¿Qué es el Evangelio de la paz? Bueno, es que Dios estaba enemistado con el hombre, de espaldas el hombre a Dios, Dios buscando relacionarse con el hombre, envía a Jesucristo para que el hombre vuelva a tener paz con Dios. Nuestra vida sin Dios era una vida totalmente atormentada, sin paz. Nuestra vida con Dios es una vida con amistad. Estamos amistados con Dios. No estamos enemistados, tenemos amistad con Dios. Pero seguimos en este cuerpo que atenta en contra de esa relación de amistad con Dios. Por lo tanto, muchas veces no tenemos los beneficios o no palpamos los beneficios de esa relación de amistad con Dios. Vamos a Romanos. Todo cerquita, sí, como vamos increciendo. Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a aparecer la evidencia de la paz entre vos y Dios, entre Dios y mi persona. Dios
tiene paz contigo y vos con Él por medio de la cruz de Jesucristo. La paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un poco más adelante, en el capítulo 14 y el verso 17, también Romanos 5, perdón, dije el capítulo 14, sí. Romanos 14, verso 17. Dice Romanos 14, verso 17, porque el reino de Dios, presten atención a esto, y acá es como el hombre de alguna manera es lo que busca por un lado y por otro lado lo que hay verdaderamente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Evidencias de una nueva criatura en Dios, una nueva creación, un nuevo hijo, un hijo de Dios, que experimenta ¿qué? La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. La paz de Dios vuelve a aparecer allí. El reino de Dios no es comida ni bebida. Acá lo que está hablando o está queriendo corregir Pablo de los Romanos, un poco habla de aquellos que eran débiles en su conciencia, débiles en la fe, que quizá ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas cosas que se permitían, para algunos eran potables, para otros eran contaminantes. Entonces, para colocar la vara en el lugar correcto, lleva a todos a la justicia, al gozo y a la paz que el hombre experimenta por medio del Espíritu Santo en una relación con Él y no en una relación con las cosas que hay en sí mismas en el mundo, como si las cosas del mundo pudieran afectar lo que es o la esencia de Dios misma, vamos a decir así, en el obrar dentro nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, de alguna manera, si yo salgo a las 10 de la noche a pasear, o si salgo a las 2 de la mañana un sábado, o si vuelvo a las 6 de la mañana a mi casa, para algunos puede ser pecaminoso, a otros le da totalmente lo mismo, otros ni razonó si podía ser pecado, otros eliminaron en su mente la posibilidad de salir después de la noche de su casa. Todos con costumbres diferentes, todos midiendo su vida de distinta manera. ¿Qué dice Romanos? Esto en realidad es a conciencia de cada uno, no cambia nada. Si vos dudás en esto, será pecado para vos, pero no para el otro. Esto habla más que nada de que no le impongas al otro algo que Dios no está diciendo que se lo impongas. En todo caso, restringite vos porque tu conciencia es débil frente a X asunto. Ahora, lo que yo quiero enfatizar no es todo esto que estoy explicando ahora, sino lo que hice ahí. Que el reino de Dios es gozo, paz y justicia. Gozo y paz. Vuelve a aparecer la palabra paz de nuevo allí. Y un poco más adelante vuelvo a compartirles lo mismo. En Efesios del capítulo 4. Efesios capítulo 2, no capítulo 4. Capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 17. Estas son palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso, haciendo referencia a Jesús, ¿no? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, los israelitas creían que Dios era para ellos solos, la salvación era solo para ellos. Pablo está exponiendo acá que tantos que sean del pueblo de Israel como personas fuera del pueblo de Israel, y ahí somos todos nosotros, Jesús lo que hizo fue romper esa separación y unir a todo el pueblo de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y es importante enfatizar que unió a las personas en Jesucristo y no en sus culturas, porque si no estaríamos todos hablando en hebreo o adoptando prácticas hebreas, lejos de lo que la palabra enseña. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Jesús es ese Dios de paz que vino a unir. Fíjense qué interesante que dice, derribó esa pared de enemistad. Y eso es lo que hace Jesús también. Que yo entiendo perfectamente que la Biblia enseña que tenemos que ser amables para con todos. También dice que tenemos que ser amigables con todos. ¿No? Y a eso hace referencia a la amistad. No está hablando de amigos, sino de esa calidad de persona. Ahora, muy lejano a esto, por lo totalmente contrario, es tener enemistades en Dios. Nosotros podemos estar acá y podemos, como siempre le digo, tomo de ejemplo nuestros hermanos en diferentes congregaciones con diferentes doctrinas secundarias o terciarias para entender que en realidad eso no nos puede enemistar absolutamente con nadie, ni con ningún cristiano. Nadie que haya nacido de nuevo, que haya sido limpio con la sangre de Cristo, puede ser un enemigo nuestro. Porque en primera instancia es un hermano. Y no digo que sea nuestro amigo, sino que nosotros tenemos que entender que somos hermanos y tenemos que ser amables, amigables en todo tiempo, dispuestos a servir, siendo compasivos, ¿verdad? Misericordiosos, pacientes, respetuosos. Cualquier otra cosa que no se ajuste a esto sale de nuestro corazón pecaminoso. Y si Jesús vino a morir a la cruz para mostrarle a un pueblo también que no eran los exclusivos, sino que Él abrazaba a toda lengua, tribu y nación, nosotros no podemos hacer excepción de personas como Pedro lo entendió cuando el Señor le mostró que todos podían llegar a Jesucristo. Y estando en Jesucristo, aún más a nuestro favor, las enemistades no deberían de existir. Y la evidencia de eso es que una persona enemistada no tiene paz. Pero no estoy hablando de que si no estoy enemistado tengo que ser súper amigo. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de relaciones de amistad. Estoy hablando de el carácter del cristiano con su familia de la fe. Tiene que ser amigable, tiene que ser amable, tiene que ser servicial. No estamos hablando de íntimos. De eso ya hemos hablado en un momento y mostramos cómo Jesús tenía a sus discípulos y tenía un grupo más reducido, y un grupo más reducido, y el grupo más reducido era Él con el Padre a solas. Y eso pasa en todas las esferas de la vida y está bien y tiene que ser así. Estamos hablando del carácter amigable. La persona que no es amigable, que no es amable, es una persona perturbada. Es una persona que no tiene descanso en su mente, que se maquina a sí misma, se elabora hipótesis, análisis, piensa, va y viene y no descansa. Su mente no descansa. Entonces, del lado de cada uno, para caminar en esta paz y mantener esta paz, como dice también Pablo en los Corintios en otro momento, pero no voy a entrar a ese texto, nuestra conciencia tiene que estar tranquila delante de Dios, como dice Juan también. De eso también hemos predicado. Y nuestra mente va a estar en paz, va a experimentar la paz de Dios, se va a sostener la paz de Dios a nosotros. Él la va a mantener. Pero si no andamos conforme a esto, estamos creyendo más a nuestros argumentos que a la misma palabra de Dios, que no nos busca obligar, no nos busca imponer, sino que le amemos. Que amemos la palabra, amemos a Jesús, amemos estar tiempo con Jesús y vamos a ser transformados. Y vamos a poder resistir, vamos a poder soportar, vamos a poder dar, vamos a poder abrazar, vamos a poder amar. Más adelante está en Filipenses, en el capítulo 4, también muy conocido, del verso 1 al 7. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, otra vez digo, regocíjense. Su gentileza, amabilidad, amigables, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, ansiosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y como resultado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero si yo no tengo mis pensamientos y mi corazón guardado en Cristo Jesús, no estoy experimentando esa paz, puede ser por alguna de estas razones que Pablo escribió antes y te las digo de atrás hacia adelante. Por ejemplo, quizás no estoy orando ni estoy rogando a Dios, ni siquiera con acciones de gracias. Quizás esté afanoso, no tengo vida de oración, quizás no sea gentil con todas las personas, no estoy mostrando a Jesús con mi vida. No entiendo que el Señor está cerca, no puedo dimensionar que Dios me está mirando. No tengo regocijo en absolutamente nada, menos en el Señor. Ni siquiera me exhorto a esto, ni busco cómo encontrarlo. También podría ser quizá, como dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente. Involucrate con aquellos que quizá puedan estar en alguna cosa de disensión, para unirlos, no para dividirlos. Involucrate siempre y cuando puedas impulsar a los demás a ser edificados. Entrometete cuando vas a edificar a alguien. Llévalo a otro a que sea mejor, ¿verdad? Quizá ni siquiera estoy haciendo eso, ¿verdad? Colaboras bien cuyos nombres están en el libro de la vida. Y antes dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean un mismo sentir en el Señor. Quizás no estoy teniendo el mismo sentir con otros. Y quizás eso está frenando y deteniendo mi paz que Dios me ha regalado para mi mente y mi corazón. Incluso en eso. Y más arriba. Quizás por estas cosas yo no puedo encontrar gozo y no puedo estar firme en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes, así firmes en el Señor. Así firmes en el Señor. ¿Cómo puedo estar firme en el Señor siendo un mismo sentir? Intentando edificar el cuerpo de Cristo, no indiferente, no en contra, sino acompañando, edificando, buscando de una manera gozarme con los que se gozan, regocijarme en Dios por su obra, amar lo que Jesús ama y disfrutar de lo que Jesús disfruta. De esa manera voy a desarrollar gentileza. De esa manera voy a desarrollar amabilidad. De esa manera voy a mostrar a Cristo de una manera amable, amigable. No me imagino un cristiano que diga que Jesús es Salvador y que Jesús es el mayor gozo que se puede experimentar y la mayor paz frente a una persona que no es cristiana y la esté mirando con cara de asco, o que le corra la cara, o que la evite, o que la trate mal, o que le mienta, o que, no sé, poné cualquier argumento que quieras, el más disparatado para un cristiano, pero son muy normales entre los cristianos. Entonces, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no guardo la paz? ¿Por qué no vivo en paz? ¿Por qué no entiendo que la paz está en mí? ¿Por qué no la estoy disfrutando? ¿Por qué no está en mi mente, en mi corazón? Bueno, por alguno de todos estos asuntos que venimos leyendo. En todos estos y quizás en todos juntos se te pueda estar filtrando, ¿no?, la paz de Dios en tu vida. Es mucho más sencillo. O sea, mi vida no se trata de la vida de los demás, no se trata de la vida de los que están acá, de los que están en otros lugares, en otros círculos de trabajo, en los círculos de estudio. Mi vida es una relación con Jesucristo, con el autor y consumador de la fe, con el que me tomó y me lleva por donde Él quiera y me coloca en el lugar que Él quiere y hace que yo vaya donde Él quiera y que hable lo que Él quiera y que sirva donde Él quiera y que conozca a los que Él quiera. Esa sería la vida, ¿no?, del cristiano y que tendría que aspirar a vivir. ¿Para qué? Para poder vivir en esa paz. Porque sabes que ahí no tenés nada que ver. Yo en este asunto no tengo nada que ver, solo me subo a esto que es la vida cristiana, porque el que impulsa es el Espíritu Santo, el que guía es el Espíritu de Dios. Yo respondo a Él y veo los beneficios. Claro, entiendo, tengo un cuerpo humano, atenta contra esto. No quiere que yo viva esto. Y en esa dicotomía, vamos a llamarla así, ¿no?, en antítesis, ¿no?, vamos a decir, es una lucha constante entre mi vida carnal, mi vieja vida, y la nueva vida en Dios. Es que yo experimento aflicciones, tristezas, angustias, falta de paz y demás. Indudablemente es porque estoy alimentando una vieja vida. Nadie puede decir
Y nadie te puede decir a vos, ni me puede decir a mí, ni yo le puedo decir a nadie, ni vos le podés decir a nadie que te falta paz, que no experimentás gozo, que no experimentás alegría, o lo que quieras poner, sin estar pegando. No, yo estoy bien, pero no sé qué me pasa. No, estás bien, estás mal. Y lo que necesitamos es arrepentirnos. Arrepentirnos incluso de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo tratamos, de cómo respondemos, de lo poco agradecidos que somos, de lo poco que valoramos los que están alrededor. Fíjate, yo a veces, mira, hago este análisis en mi persona porque me sirve para cambiar. Cuando tengo personas alrededor mío, de repente, con autoridad, incluso en mis trabajos, ¿no? O delante de mí, cuando no conozco a la persona, y las actitudes me ofenden, las actitudes me duelen, llegan a herirme. Lo primero que pienso es, si yo tratara a esa persona en tiempo real de la misma manera que me trató ahora, ¿cómo se sentiría? Quizás sea, claro, ese pensamiento sería una gran enseñanza para la persona que te trató mal. Probablemente sí, pero yo no lo pienso por ese lado, sino lo pienso en mí. Yo respondo así a alguien, hablo de esa manera, ¿por qué me molesta tanto? Quizá creo que no, y muchas veces también lo hago. Quizá me quejo, le pongo un ejemplo, de la falta de acercamiento de mi familia no cristiana o de mi familia en la fe, pero yo no muevo un dedo para que eso suceda. Quizá me quejo de otras cosas, que quizá, no sé, no tengo una mejor vida, pero no hago absolutamente nada para cambiarla. Quiero decir, muchas veces somos ofendidos, no nos hieren, nos lastiman, ¿verdad? Nos destratan, quieran poner. Pero si nosotros somos sinceros y miramos nuestro corazón y decimos, esto que me hizo, yo se lo haría, ¿cómo reaccionaría la persona? Ahora, ¿yo lo hago con los demás? ¿En alguna otra esfera de mi vida, en otro círculo, yo me muevo de esa manera? Quizá a veces no, pero muchas veces sí. Muchas veces lo que estoy recibiendo es el fruto nomás de lo que yo sembré en algún momento. Yo estoy sembrando constantemente, o para vida o para muerte, o para que Cristo sea glorificado, o para que mi carne sea sacudida. Entonces, a mí, el verso 7 del capítulo 4 de Filipenses, me gusta mucho porque coloca la paz de Dios por encima de nuestro razonamiento. No quiere decir que esto nos hace neófitos o personas que no razonan o personas que no entienden nada. Al revés, te está diciendo, esta paz está por encima de tu entendimiento. O sea, sobrepasa tu entendimiento. Puedes decir también lo cubre, está por encima, más grande, mayor. No lo puedo explicar muchas veces con palabras. En el momento de mayor agonía puedo experimentar esa paz. Puedo estar con un profundo dolor en el corazón, pero a la vez con una calma que no se iguala a nada, entendiendo quién es mi Salvador, entendiendo quién es mi Señor, sabiendo a dónde tengo que correr. Mi cuerpo puede estar experimentando dolor, pero de alguna manera mi entendimiento está tan ejercitado y conoce tan bien quién es mi Salvador, que esa paz se mantiene dentro mío. Esa paz no me permite responder como en otro momento podría responder. Esa paz no me permite pecar como en otro momento pecaría. Porque esa paz es de Dios, es del Espíritu Santo. Dos textos más y terminamos. Colosenses 3:15. Ahí vuelvo a lo mismo, miren, yo creo que el final de este verso puede ser de ayuda para muchos, les aseguro. Porque son cosas cotidianas que podemos corregir, son visibles en nosotros y podemos verlas fácilmente. Entonces eso ayuda mucho a ejercitar una vida de piedad. Dice el capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que así mismos fueron llamados. O sea, tiene que gobernar la paz en nuestros corazones porque fuimos llamados a vivir en esa paz. Dice, fueron llamados a esta paz en un solo cuerpo, a la que así mismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y luego lo que les quería hacer énfasis, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Las mayores de las quejas que las personas experimentan y tienen es porque no son personas agradecidas.
no son personas que valoran lo que tienen alrededor, no son personas que logran ver las bendiciones y las bondades de Dios sobre su vida. Hay de sobra para agradecer. Y es un ejercicio. Es un ejercicio que lo puedes... que quizá cada uno fue educado de manera diferente, algunos no fueron cristianos de toda la vida, otros fueron criados bajo un techo con valores cristianos, como quieran ponerle. Nosotros algunos tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos para poder llevar a aplicar esto. Pero cualquier niño, chico, desde niño podemos enseñarle a que sean agradecidos. Y es un ejercicio porque cuando crece, lo tiene totalmente incorporado. Permiso, gracias, de nada, por favor. O ser agradecido en sus gestos, en sus acciones. Jesús nos da ejemplos de sobra para ejercitarnos nosotros primeramente, ¿no? Y los que estamos a cargo de familias, eso va a suceder cuando nosotros lo ejercitamos y lo llevemos adelante desde nuestro hogar. Si eso no está en nuestro hogar, y ni siquiera digo en nuestro hogar tengo que imponer esto en casa para que se vea afuera, no. Si eso no está en mi corazón, si yo no soy así porque estoy buscando ejercitarlo, ¿verdad? O sea, podés llegar a tu casa, para los que trabajan fuera del hogar y tienen que llegar a su casa, y de repente se abre la puerta y es como que llegó el vecino porque a todo el mundo le da igual. O podés llegar y salen corriendo los hijos, papi, llegaste, mami, llegaste. Esas son personas agradecidas. En este caso, niño. O la esposa o el esposo que corre a la puerta feliz porque llegó el esposo o la esposa, independientemente. ¿Por qué son así? Porque se ejercitan en ser agradecidos. Son cosas sencillas. Hay gente que, ya viniste, sí, dale, vamos hoy. O no sé, capaz que, está ahí, calentate la comida. No sé, lo que quiera. O sea, ni hola, ni cómo te fue, ni que nada. O sea, no hay un espíritu de agradecimiento. No, la persona no va a ser agradecida en su día a día. Cuando salga, el que se cría escuchando todo eso tampoco va a ser agradecido en su vida. O sea, no hay gratitud. No se valora. Entonces, es una buena vara de medir el hogar, indudablemente. Un poquito más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Perdón. 1 y 2 está bien. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí tenemos un verso para los que estudiaron en el seminario, donde Pedro presenta a Jesús como Dios. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz. Ahí en griego es charis, Irene, o Irini. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Tu paz va a ser multiplicada en tu vida a medida de que tu entendimiento de Jesucristo madure. Vos podés conocer la palabra de Dios, pero la palabra siendo vivida es totalmente distinta. A los que han alcanzado, ¿no? Sean multiplicadas, el favor inmerecido, los favores inmerecidos de Dios sobre tu vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón, que guarda tus pensamientos. Esa paz, Pedro está diciendo, te sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, cuanto más invierto en conocer a Jesucristo, mayor paz voy a tener frente a las adversidades de la vida, frente a las preguntas, frente a las dudas que van a querer venir, frente a los dedos señaladores, frente a las ofensas, frente a los destratos, frente a lo que quieras colocar. Vas a experimentar paz.
no vas a experimentar un sentimiento de venganza, no vas a experimentar un sentimiento de traición, no vas a experimentar un sentimiento de ira o de odio, de bronca, de dolor, de profunda agonía. No, si venís en esta relación pegadita a Jesús, vas a comprender lo que llega como un ataque directo a tu parte humana, para que tu parte humana tome lugar cuando tendría que estar la espiritual. Y vas a poder verla con ojos de compasión, y eso es lo que me interesa también que podamos entender. Porque la respuesta blanda, ¿verdad?, apaga el conflicto, apaga la ira, desenreda el problema y el asunto. Pero si nosotros no somos ejercitados en la piedad, cualquier diferencia, cualquier punto de vista distinto, cualquier respuesta áspera, enciende la mecha para que yo explote y yo dé el portazo y yo responda como a mí yo quiero y yo tengo la razón y entendeme. Y no es así. No es así. No es como vos o como yo quiero. Es como Jesucristo enseña. Paso tiempo con Jesús, voy a tener resultados eternos. Paso momentos de placeres momentáneos. Paso tiempo para estar distraído. Paso tiempo cultivando el ocio. Paso tiempo cultivando la distracción. Cuando los problemas me inunden y me estén ahogando, digan, ¿pero qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y si estuviste realmente distraído tantos tiempos, tantos meses o tantos años, está todo así por el descuido y la negligencia espiritual que tuviste frente a tu vida. Es el resultado de nuestro mal accionar. Y no es para agarrar y pegarnos con el látigo, sino es para arrepentirnos y decir, Señor, yo no puedo con esto. Yo te necesito. Yo quiero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y necesito caminar en esa vida porque yo entiendo que no puedo solo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Que Jesús no te está diciendo, te cierro la puerta, no te acerques a mí, pecador. Sos una horrible persona. Te está diciendo, vení si estás cansado, si estás trabajado, y yo te doy descanso. Esa es la relación que Jesús busca. Para nada complicado, nosotros la complicamos. Por ahí hay un dicho, ¿no?, que dice, ¿no?, la vida simple la gente la complica. Bueno, es muy acertado en realidad. Nuestro corazón complica las cosas a un nivel que a veces ni siquiera existe. O sea, armamos un mundo de una cosa que decís, ¿pero es en serio todo lo que vos estás pensando? ¿No te pasó nunca? Después decís, hace poco tuve una situación que me resultó de enseñanza, ¿no? Quise pensar más rápido que el que me había hablado y conjeturé, ¿no?, sus respuestas. Y después cuando la seguí escuchando a la persona, me di cuenta que había pensado cualquier disparate. Digo, yo tenía todo un argumento y pensado ya, porque respondió así por esto, por eso dijo esto y esto, y se lo di. No, vos dijiste esto, por esto. No pensé en nada de lo que me estás diciendo. En realidad lo que dije fue esto y esto, y quedé, ¿cómo pequé? Hice todo un enredo en mi mente en un segundo de una situación que no existía. Fíjate vivir todo. Pues yo te digo, es una situación que me pasó a mí, no te digo lo vivo todos los días, gracias a Dios, por su gracia. Pero hay personas lamentablemente que viven en un mundo así. Yo de una manera muy irónica lo llamo, ¿no?, viven en esa telenovela de enredos, ¿viste?, de cosas que necesitan todo el tiempo ese condimento de... Así, Cristo no te llamó a vivir. Jesús no te llamó así a vivir. Si te sacan eso, te parece que te sacan la vida, porque eso es vivir. Perfecto, esa es tu vida carnal. Y hay que vivir en Cristo Jesús, que no tiene nada que ver. El chimento, el chumerío, ¿no?, los lengua larga, todas esas cosas. Pero no tiene nada que ver con la vida cristiana. Cuando comenzás a cerrarle la puerta a eso, vivís en una armonía, en una tranquilidad. Cuando escuchás ese tipo de situaciones, decís, se te está yendo los años de tu vida, no tiene sentido. Se te está yendo la vida, viví la vida, disfrutala. Jesús te llamó a vivir el Evangelio. Anunciá a Jesús, enamorate de Jesús, amá predicar su palabra, compartí con los necesitados, acercate cuando puedas, entregate por completo a servir en tu casa, mostrá a Jesucristo con tus obras, con tu carácter, en la intimidad sola. Disfrutá el Evangelio. Y Dios va a ir acompañándote en los momentos difíciles. Vas a estar fuerte y esa paz va a venir a tu mente, a tu corazón, te va a guardar en esos momentos difíciles, vas a tener dónde ir a correr, dónde ir a levantarte, adorar a Jesús, cantarle a Cristo.
Pero cuando ya está el agua por el cuello, no podemos hacer el cuestionamiento de ¿y por qué estamos en donde estamos, no? ¿Y por qué llegamos a este punto? Hay que ser sinceros delante de Dios. Y si no lo logramos ver, decir, Señor, yo no lo veo, no entiendo por qué estoy acá. Bueno, probablemente sea muy orgulloso y no lo estoy logrando ver, pero necesito arrepentirme.